Pues hay más, hay más. Vamos con la número 3. ¿Tenéis alguna fobia, vosotros? No me contestéis así, ¿eh? No quiero saber vuestras miserias, pero ¿tenéis alguna? Una de las fobias más comunes, hoy en día, en la actualidad, es la belonefobia. Y no es miedo a Belén Esteban, porque eso es algo racional. Se trata de un miedo irracional a las agujas y afecta entre un 10 y un 20% de la población, que es una pasada. No es ninguna broma tener miedo a las agujas, pues que puede impedir realizar análisis de sangre, recibir ciertos medicamentos, en fin, os lo podéis imaginar. Ay, si solo existiera una forma de administrar medicamentos sin aguja. Sí, ya existe y nos la trae nuestra siguiente empresa. Nos la presenta el CEO Eduardo Jorgensen, que nos trae Medixen. Vemos su vídeo y un aplauso para Eduardo. ¡Vamos! En Medixen estamos haciendo un parche sin agujas para administrar fármacos a través de la piel de forma no invasiva y sin ningún tipo de dolor. Es una tecnología que ha sido galardonada por instituciones tan relevantes como el MIT o la farmacéutica Sanofi. Y nosotros fundamos la empresa porque las agujas son un dolor en el culo, tanto para los pacientes como para el mundo. Porque generamos 16.000 millones de agujas cada año como residuo biológico, que además produce 3.000 millones de euros en costes anuales asociados a accidentes con pinchazos. Y además, los pacientes las odian. Yo aprendí esto cuando una niña con diabetes en consulta dijo que nunca más se iba a pinchar la insulina porque tenía que inyectarse al menos 3 veces al día, que al final son más de 1.000 inyecciones cada año. Esto se convierte en una gran barrera para la adherencia de los pacientes al tratamiento, hasta el punto de que 2 de cada 3 no alcanzan los objetivos de la terapia y acaban generando un 20% más de costes a los sistemas sanitarios y falleciendo una media de 10 años antes. Bueno, pues para solucionar esos problemas nosotros inventamos una pequeña pieza de tecnología que es capaz de generar microporos en la piel. Y para hacerlo utiliza ondas de ultrasonidos completamente seguras que aumentan el tamaño de los poros que hay de forma natural en la piel de manera transitoria y empujan los grandes fármacos para que pasen a través de esos poros. Y montamos esa pieza en un pequeño parche wearable sin ningún tipo de agujas, que puede funcionar con muchos fármacos diferentes, como la insulina, la heparina, los anticuerpos. Y este dispositivo tiene 2 partes, un componente duradero con la electrónica, los ultrasonidos y la batería, que dura durante 3 años, y tiene un componente desechable con el cartucho para el fármaco y el adhesivo para adherirlo a la piel, que dura 3 días. Y todo lo que los pacientes tienen que hacer es introducir uno de estos cartuchos desechables en el componente duradero, colocar el dispositivo en el brazo o en el abdomen y activarlo a través de los botones del dispositivo o de la app para comenzar una administración de fármacos completamente segura e indolora. Lo cual es una mejora considerable con respecto a las alternativas a las agujas que existen hoy en día, porque los inyectores por presión son grandes y acaban siendo dolorosos. Las microagujas no permiten un control de la dosificación digital y, por otro lado, los implantes no son seguros para fármacos arriesgados como la insulina. Así que a pesar de que hay muchas compañías en un mercado de 25.000 millones intentando solucionar estos problemas, no están logrando alcanzar la comodidad que requieren los pacientes. Y por eso seremos capaces de posicionar nuestro parche de ultrasonidos como uno que permite la administración transdérmica de fármacos grandes, que hasta ahora no se podía. Porque es indoloro, wearable y genera un ecosistema conectado que permite la telemonitorización. Es más amigable para el medio ambiente porque tiene un componente duradero y es más seguro para los cuidadores y pacientes porque el componente desechable no toca el interior del cuerpo, con lo cual es virtualmente estéril, y finalmente se puede adaptar a otros fármacos en ventanas de tiempo comparables a bombas de insulina, lo cual facilita el trabajo de la farma. Hasta la fecha tenemos una patente concedida y extendida a 8 territorios PCT. Tenemos un prototipo funcional que ha demostrado resultados positivos en estudios en cerdos vivos y socios internacionales para la futura fabricación y distribución, y ya estamos preparando pilotos con 7 moléculas y distintas empresas farma.
Todo gracias a nuestro equipo con 15 profesionales que incluyen ingenieros que vienen del MIT, un equipo médico que surgió en Philips Healthcare y un equipo de negocio que lleva 30 años vendiéndole tecnología médica a la industria farma. Y planteamos un modelo de negocio business to business en el que podamos hacer una licencia con Pfizer para interferón, con Sanofi para heparina o con Lilly para insulina. Ahora mismo estamos terminando la miniaturización de la electrónica con los resultados positivos en animales y levantando una ronda de 5 millones de euros, de los cuales ya tenemos 2,5 de una subvención de la Unión Europea. Muchas gracias. Muy fuerte, Jorge, Eduardo Jorgensen. ¿Cómo os habéis quedado? Maravilloso, enhorabuena. Si os hemos traído solo lo mejor.